2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Hola, hola mis queridos amigos. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Saldívar? Un poco enferma, acá con un poco de resfrío, pero... Mire, si no la mató Argentina todavía. No, ¿qué va? Usted que es politóloga, si no la mató, digamos, lo que pasó el otro día en la Cámara de Diputados. Qué bárbaro, ¿no? O sea, yo decía, el quórum caso es 128 diputados y un embajador. Sí. No, aparte, qué loco, ¿no? Como tienen el culo sucio. Porque Cancillería hace un tiempo tenía en la página a Scioli como embajador y después la borró. O sea, digo. No, pero por suerte lo tenemos a Negri, que es la cara visible de la oposición, esta aguerrida que tenemos, que dijo, no, pero si en Wikipedia aparecía como embajador. ¡En Wikipedia! ¿Entendés? Bueno, con esos argumentos se tienen merecido que se los pasen por arriba. Sí, bueno, digamos... Pero veo que que los radicales son un contrasentido en Argentina, porque digamos, son radicales y son, digamos, lo más tibio que hay. Vendría a ser algo así como el helado caliente, exacto. La prostituta virgen, el círculo cuadrado, el esqueleto obeso, ¿no? Entonces, bueno, a ver, primero vamos con los avisos parroquiales. Sí. Los avisos parroquiales son importantes porque... Quiero que sepan que hoy es nuestro último viernes. Exacto. Digamos, en este horario. Y en este día, en este horario. En Conexión Abierta, ¿por qué? Porque en esta misma radio, Conexión Abierta, que mire qué lindos colores, amarillo y negro, sí, bien anarcocapitalista. ¿Qué es lo interesante? Pasamos a los jueves de 20 a 21. Yes. ¿Y decimos cuál es el motivo? No, tenemos clases, cátedras, que no podemos organizar los horarios. Así es que, bueno, digamos, no, y otra cosa, ¿te acordás que dijimos el otro día que hay tweets realmente ocurrentes, interesantes? ¿Lee alguno? ¿Tiene alguno para leer? Claro, sí, vamos a poner, digamos, como cosas... Al voleo, cosas que a veces nos encantan, que la gente es tan ocurrente o tan profunda, ¿viste? Que la verdad que hay uno de un tal Ángel Martínez, se llama, un chico, según la foto, que dice, vivimos en una sociedad donde los transgénero nos hablan de biología, los relativistas de moralidad, los que matan bebés de derechos humanos, los que niegan el alma y el libre albedrío de racionalidad y los socialistas de economía. Es fantástico. Es fantástico. Este me lo mandaste vos. Ese tweet ayer, es para, creo. digamos, básicamente ponerlo en un cuadrito. Es genial. Y después hay otro que me divirtió de Nicolás Márquez que dice, acreditados estudios recientes confirman que 1 de cada 3 izquierdistas es tan imbécil como los otros 2. Es muy bueno, es muy bueno. Entonces, vamos a leer algunos como para entretenernos. Porque es más, hoy la cuenta de Demoliendo Mitos está operativa, así es que si quieren mandar un tuit, ahí, digamos, Saldívar lo levanta. Sí, lo levantamos y vamos viendo. Pero mire, antes de pasar a lo que es... nuestras entrevistas, que van a estar muy jugosas porque vamos a entrevistar a una chica que se llama Anabela, que hizo una investigación sobre adoctrinamiento en la Universidad de Buenos Aires. Digamos, se metió en distintas cátedras y vio, digamos, cómo, digamos, los alumnos... La bibliografía que le utilizan. Bueno, sé que hay un caso muy interesante en eso. Cuando vino Axel Kaiser a la Argentina, una de las tantas veces que vino, fue a la Facultad de Filosofía y Letras y entonces buscó el programa de filosofía.
y puso todos los autores citados en la bibliografía. Y lo comparó con cualquier universidad normal del mundo. Digo, ¿cuál era la característica de la de Argentina? Que eran todos zurdos. Todos zurdos. O sea, no se le ocurra estudiar Locke porque sabe qué, ¿no? Y no se le ocurra ni mencionar ni a Rand ni a Nozick, ¿eh? Por favor. No, por favor. Por favor, eso... Pero digamos... el problema no solamente son las universidades públicas, que ya se sabe que son zurdas. El problema son las privadas también. Sí, pero ahí nosotros con Giacomini nosotros tenemos un punto y tiene que ver también con la discusión de los vouchers, ¿no? Uh-huh. Porque vos suponete que haces un sistema de vouchers, entonces obligás a competir lealmente a las universidades. Porque a mí me encanta, por ejemplo, muchos econopelotudos que salen de la UBA económicas, ¿sí? Que agarran y se llenan hablando de las cuestiones de la competencia, entonces que quieren regular todo porque no hay competencia. Y vos defendés la universidad pública no arancelada. Claro. Digo, que justamente está compitiendo contra las privadas, sí, de modo, digamos, o sea, desleal, ¿no? Digamos, o sea, tiene un subsidio a punto tal que el precio es cero. O sea, yo le diría a ese pelotudo, le pongo uno que haga el mismo trabajo y yo lo subsidio vía Estado y cobra cero entonces. Van a ver cuánto laburo tiene el pedazo de pelotudo ese. Pero al margen de esa cuestión... Se me calma. Sí, no, pero veo tanta estupidez, a veces me altera. A veces me altera un poco la estupidez humana. Digo, tengo un problema de tolerancia con los estúpidos que claramente lo admito. El otro día tuve unas charlas con Manes y entonces yo le explicaba el tema de que yo causo disonancia cognitiva. Y él me dice, ¿y el otro también te causa disonancia cognitiva a vos? Digo, claro, porque es una pelotudez tan grande que te hace explotar. Exacto. Así que es muy interesante, eso yo no lo sabía. Pero al margen de eso, si vos tenés un sistema de vouchers, todos pueden acceder a la educación, pero las universidades, ponele, compiten, o la institución, digamos, educativa que sea. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a vos el programa te lo tiene que aprobar la CONEAU. Claro. Con lo cual, digamos, sea de gestión pública o sea de gestión privada y tenga vouchers para que haya competencia... ¿Sí? En el fondo, ¿cuál es el problema? El problema es que los contenidos los fija la universidad. Claro, el sistema nazi de educación. Claro, digamos, la nación determina, digamos, a quién tenés que estudiar o a quién no. Ayer o antes de ayer, justo me comenta Alberto Venegas Lynch, me dice, María... Pérez. Se pone de pie. Ay, no sea chupamedia. No soy chupamedia. Es el máximo exponente del liberalismo argentino de toda la historia. Ahí está. Y digamos, me quedo corto. Sí, no quiero decir más cosas porque sí. vio que hay gente sensible. Se ponen mal. Sí, vio que claro, digo, o sea... Bueno, no importa, sigo. Usted sabe de quién estoy hablando. No me doy cuenta. Él sabe que yo trabajé en algún momento en la Universidad de San Andrés, por eso me hace el comentario. Y entonces me dice lo preocupado que estaba de ver los textos, ya no solamente de las universidades, sino también de los colegios secundarios, pero de los colegios caros. Bueno, claro, hay un elemento interesante y, digamos, y hay toda una conciencia sobre que pareciera que venimos ganando la batalla cultural en el segmento de los jóvenes. Uh-huh. Digamos, o sea, lo cual, digamos, en dinámica es interesante. Ahora, claro, uno se podría ilusionar con esto, o uno podría creer que era muy optimista. Uh-huh. Entonces hemos tenido un elemento que prueba que efectivamente es así. Uh-huh. Y tenemos y ese mismo elemento muestra el brazo opresor del Estado. Porque del mismo modo que nosotros intuíamos que estábamos teniendo un fuerte impacto en los jóvenes, algo que estaba reflejado también en las encuestas, bueno, después, digamos, por algún motivo, digamos, Spert no lo pudo capitalizar. Al margen de eso, ¿qué es lo interesante? Que el Estado reacciona. ¿Y qué es lo que hizo? Ahora agrega una materia que se llama educación financiera. Sí. ¿Por qué es esto también muy importante? Porque varias veces nosotros hemos denunciado, ¿sí? Hemos denunciado que
que, por ejemplo, en clases de literatura, en clases de geografía, en clases, digamos, de cosas que no tendrían en principio nada que ver con la discusión de la macroeconomía, distintos docentes, profesores, bajaban línea y hablaban del keynesianismo, y obviamente que el keynesianismo, del cual hablaban maravillas, también lo asociaban con el kirchnerismo. Sí. Como esto ya se estaba volviendo demasiado evidente y dejándolos en evidencia, ahora pusieron una materia que es educación financiera. A ver, digamos, si usted se fija, los docentes en general son bastante brutos, tienen bastante problemas con hacer cuentas básicas. Sí, claro, sí, digo, tienen problemas para resolver problemas básicos. Es decir, entonces yo no me veo, digamos, a los docentes, digamos, argentinos dando clases de valor actual neto, de tasa interna de retorno, digamos, de sistema de amortización, el francés, el alemán, el americano, digamos, los problemas de renta fija de los bonos, ¿sí? Digo, la tasa de descuento y todas esas cosas. Claramente no van a enseñar eso. Exactamente. ¿Qué van a terminar haciendo? Van a terminar enseñando Marx y Keynes. O sea, están creando el vehículo para adoctrinar. Entonces, claro, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que esa tarea que nosotros sospechábamos que estaba dando frutos, es verdad. Va a ser neutralizada. Pero, digamos, el Estado ya empieza a actuar para tratar de neutralizarlo. Entonces, yo, digamos, hoy, digamos, la idea mía era, en la editorial, comentar este libro de Hayek, que se llama Democracia, Justicia y Socialismo. Básicamente son 3 conferencias. El libro además también, digamos, incorpora una discusión sobre los intelectuales y el socialismo. Sí. Y había una frase de Hayek que era muy buena. Decía, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Pero quiero, digamos, básicamente discutir estas conferencias. Y una es la de democracia, ¿no? Y es interesante porque en un momento él, digamos, habla de que él está a favor de la democracia, tiene una muy fuerte valoración del sistema democrático, pero él, digamos, dice que la democracia puede tener vicios. Digamos, en el caso de Huerta del Soto dice, bueno, habla del populismo, y es más, o sea, redobla la apuesta Huerta de Soto diciendo el populismo no es un vicio de la democracia, sino que es su mejor expresión. Exacto. Digo, bueno, eso, digamos, Hayek lo llama democracia ilimitada. Entonces, él separa entre lo que es una democracia ilimitada y lo que es una democracia limitada. Entonces, y la primera frase fuerte está, digamos, en los primeros apartados, dice: frente al caso de una democracia ilimitada y un tirano, Hayek dice que prefiere quedarse con el tirano. Claro. ¿Por qué? Porque el tirano, es decir, como no tiene el problema de que tiene que ser reelegido, es decir, él ya tiene el poder, y él, digamos, básicamente lo que apunta es permanecer en el poder, entonces, ¿qué hace? Aboga por tomar las medidas correctas dentro del punto de vista del análisis económico. ¿Para qué? Para que esa economía se expanda y poder quedarse en el poder, por la lógica bajo la cual entra. Es decir, y tenemos un ejemplo de esto, un claro ejemplo. Claro ejemplo. Es el ejemplo de Chile. El ejemplo de Chile, cuando Pinochet llega al poder, la realidad es que, no sé si usted conoce la historia del ladrillo. No. La historia es así: Pinochet llega al poder y la verdad que estaban en pelota, no sabían qué carajo hacer. O sea, lo único que tenían claro es que le querían meter una patada en el culo al hijo de puta de Allende. Que dicho sea de paso, los dejó con una hiperinflación, los dejó con 80% de pobres, los dejó con el país más desigual del mundo, los dejó con un problema político. Con el segundo... Chile tenía el PBI per cápita más bajo de la región, salvo por Nicaragua o Jamaica, Haití. Claro. Y en ese contexto, además era un baño de sangre Chile en ese momento,
Digo, hay que ver las imágenes. Y entonces, bueno, ¿qué hicieron? Lo sacaron. El tema es que no sabía para dónde disparar con el tema de la economía. Entonces, en ese contexto, en un momento se le acerca a una persona y dice, mire, acá hay unos pibes que estudiaron en Chicago, de ahí los Chicago Boys, que básicamente desarrollaron algo que se llama el ladrillo. Bueno, ¿qué es? Un plan económico. ¿Por qué es interesante esto? Porque como no tenía otra cosa, lo agarró. Bueno, hoy Chile es el país que tiene el PBI per cápita más alto de la región, ¿sí? No, usted siga, que yo... O sea, tiene el PBI... Ay, déjale. Tiene el PBI per cápita más alto de la región, tiene el mayor índice de movilidad social ascendente, tiene una distribución del ingreso que no difiere de los... Digo, no es distinta de la de Argentina, tiene la mayor tasa de terminación de primario y secundario. De los que entran en el primario, el 97% termina el secundario. Wow. Es el país mejor posicionado en las pruebas PISA. Pensar que Argentina fue el primer país en eliminar el analfabetismo, no en América Latina nada más, en el mundo. Y hoy está séptimo en las pruebas PISA en América Latina. Nos echaron de las pruebas PISA por hacer trampa. Y, digamos, por ejemplo, el 90%, o sea, el 90 o el 97% de las personas consideran que viven mucho mejor de lo que vivían sus padres. Y cerca de un 90% espera que sus hijos vivan mejor que ellos. Es decir, entonces usted tiene el caso de una sociedad que ha evolucionado fenomenalmente. Pero también es cierto que también está la cuestión de la batalla cultural. ¿Y esto por qué lo levanto? Porque es de lo que trata la tercera conferencia de Hayek, digamos, cuando habla de socialismo. ¿Por qué? Yo recuerdo, si usted que me conoce de hace tiempo, sabe que yo antes solamente me focalizaba en lo económico y nunca hacía una cuestión en lo cultural. Cuando empezó a hablar más conmigo, se dio cuenta. Sí, igual digo, le voy a decir algo. El que me despertó fue López Murphy. Un radical. No me voy porque después te dejo a pie, pero si no... Bueno. A ver, vamos a... cuento cómo era. López Murphy es amigo de el que era ministro de Economía en el primer gobierno de Piñera. Hernán Vigi. No, Larraín. Larraín, claro, no, Vigi, muy anterior. Claro. Entonces... No, desde los Chicago Boys originales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le contaba que iban a perder las elecciones y Ricardo le decía, es imposible. Digamos, vienen creciendo al 6%. Tienen una inflación del 2%. Digamos, ya tienen un PBI per cápita que representa el 67, casi 70% de lo que es un país desarrollado. O sea, están a las puertas de convertirse en un país desarrollado. La pobreza de niveles del 70, 80 ha caído a menos del 10, o sea, al 8%. Entonces, no puede ser que pierdan. Y Larraín le dice, sí, vamos a perder porque perdimos la batalla cultural. Y efectivamente, van a las elecciones y gana Bachelet. Y Bachelet entra con una izquierda, digamos, con ya una agenda bien clara de izquierda, no como en su primer mandato. Y fíjese esto, que Chile, que estaba séptimo en libertad económica, cae al puesto 20. Frente a esa situación, digamos, la gente se asusta frente a las medidas de izquierda, que hace, se corre. La economía pasa a crecer a menos del 2%. De todas maneras, déjame hacer una aclaración. Para que ganara el socialismo, se tuvieron que juntar todos en contra, digamos, de la centroderecha. Está bien, pero lo que vos quieras. Tuvieron que hacer causa común, no está fue bien, tan fácil. bueno, está bien, ¿no? pero lo que digo es... Perdieron. Pero perdieron. Y no solo eso, sino que además, cuando eso permitió que Piñera volviera al poder, pero no sabemos si fue porque no pudo, no quiso, no supo, o porque es un cobarde, no trató de revertir la agenda de Bachelet, la economía, digamos, estancada. 6 años, digamos, una sociedad que veía, digamos, cómo evolucionaba, deja de evolucionar y la corporación política tiene unos privilegios de novela, estalló. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí
por ejemplo, en la tercera conferencia de Hayek es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esa conferencia él dice, ¿qué es lo que pasa? La discusión entre liberalismo y socialismo se dio en dos etapas, las cuales ganó claramente el socialismo. Entonces, primero menciona lo que es la batalla entre Mises, ¿sí?, con su obra Socialismo, y del otro lado estaba Oscar Lange, ¿sí? Entonces, digamos, básicamente lo que dice Mises es que el socialismo fracasa porque no puede hacer cálculo económico. O sea, básicamente, digamos, o sea, usted, digamos, el sistema de precios, o sea, ¿cómo funciona? O sea, yo le vendo algo a usted a cambio me da algo que se llama dinero o que obra como dinero. Eso genera una señal, un registro histórico que se llama precio. La gente se coordina, algunos como oferentes, otros como demandantes, y si la cantidad de demanda excede a la ofrecida, el precio sube o viceversa. Ese es un mecanismo de transmisión de señal, de coordinación y de ajuste. Pero ¿dónde arranca todo este problema? Arranca básicamente en que cuando yo le digo a usted mi libro, es precio porque es mi libro, es decir, porque está la propiedad privada. Si usted no tiene propiedad privada, no puede marcar precio y entonces el sistema queda a la deriva. Por eso se cae el socialismo, porque no tiene precios. O sea, básicamente ese es uno de los argumentos. Después está el argumento de la cantidad de información que debería manejar el policymaker, digamos, porque tendría que tener la información, digamos, de las preferencias pasadas, presentes y futuras de todos los agentes de la economía, que, digamos, no solo que sería imposible de manejar, sino que además que esa información es tácita. Es como el know-how. Claro. O sea, no es articulable. Por lo tanto, digamos, usted no puede hacer eso porque no tiene precio, no tiene. O sea, además esa información se va a recalar en el futuro. O sea, usted toma y siempre le va a llegar tarde, por lo tanto, porque es información que se va creando además. Porque usted va con un producto y el producto falla, quiebra. ¿Ok? El precio es cero. Quebró. Entonces, bueno, esa parte, digamos, la gana Mises. Y además, o sea, los hechos lo corroboran. Es decir, cuando uno se enteró, digamos, claramente que ya había perdido el socialismo, en 1961. Usted sabe que cuando se dividió Alemania, usted podía pasar de un lado al otro. Y cuando se empezaron a pasar todos del lado capitalista y empezaron a ver la mierda que era el socialismo, levantaron de un día para el otro un muro. ¿Ok? O sea, con lo cual, digamos, que esto se termina manifestando en el año 1989. Pero, claramente, ya en 1961 teníamos indicios de que había perdido. Entonces, claramente, es lo que... pero, entonces, ¿qué es lo que dice? Pero los economistas se quedaron en la discusión de la economía positiva. A ver, vos proponés estas medidas y tenés tal resultado. Nosotros proponemos estas medidas y genera estos resultados. Sí. Claro, en ese lugar, digamos, los zurdos no tenían nada que hacer, perdieron por goleada. Perdieron impunemente. El muro se cayó y aplastó a los zurdos de mierda. Esa es la realidad. Aplastó esas mierdas, los aplastó. ¿Ok? Pero y ahí es el punto interesante. Lo que dice Hayek, que es un error dejar la discusión solamente en la cuestión económica. Claro, de economía positiva, sino que vos tendés que pasar a lo que es a la cuestión de la economía normativa. Es decir, al debe ser. Es decir, vos tenés que afrontar la discusión de valores implícitos entre el sistema capitalista y el sistema socialista. De hecho, yo digo, esto lo suelo mencionar en lo que es mi conferencia sobre la superioridad moral del capitalismo. Digo, ¿cuáles son los valores del capitalismo? O sea, cuando vos llegás, le sacaste todas las hojas y quedó el árbol limpio, uno y el otro. ¿Qué hay de un lado y qué hay del otro? Del lado del capitalismo que está
está la propiedad privada, los mercados libres, o sea, sin intervención del Estado, la libre entrada y salida, ¿sí? La cooperación social, la división del trabajo, la igualdad ante la ley. Digamos, si cuando entendés la lógica del proceso de distribución del ingreso, digo, lo que vos entendés es que vos vas a ser exitoso en el capitalismo en tanto y en cuanto logres servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Con lo cual, digamos, toda la discusión de la desigualdad se derrumba. O sea, básicamente es o porque no sabes teoría de la distribución y o, más y que o, en el caso de los zurdos, además tenés una mala teoría del valor. Y a veces el eje, de hecho, en el libro de Alberto Benes Lynch y Peretnik, el primero de ellos, que se llama Autopsia del Socialismo, la conclusión que llegan es que todos los errores del socialismo parten de una mala teoría del valor. Cosa que los tipos nunca se enteraron de quién carajo fue Menger, ¿no? Y esto, digamos, ¿por qué es interesante? Porque en el fondo, ¿cuáles son los valores del socialismo? La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, la coacción y el asesinato, porque además mataron a 150 millones de seres humanos. Entonces, digamos, cuando uno pone, digamos, los valores en la mesa, evidentemente, digamos, la superioridad del capitalismo es fabulosa, digamos, pero por eso hay una frase muy sabia de Milton Friedman que dice: a las políticas se las juzga por sus resultados y no por sus intenciones. O sea, pero ¿cómo quedó la discusión? Como los liberales nos concentramos solamente en la cuestión positiva, es decir, en la cuestión numérica, dejamos de lado ¿qué cosa? La cuestión normativa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Atacaron a los que parecía, digamos, los efectos no deseados del capitalismo y crearon una conciencia moral, digamos, sobre que al socialismo se lo juzga por sus intenciones. Por sus intenciones. Las banderas morales las tienen ellos. Exactamente. Y eso es lo que carcome a la sociedad, porque además tuvieron un tipo genial como Gramsci que dijo: métanse en las escuelas, claro. Digamos, logren cooptar a los artistas, claro. Y así te comieron la cabeza, te destruyeron todo. Es esto que te digo, que la gente dice: la culpa es nuestra. Pues por eso. La cabeza colonizada. Bueno, a ver, pero de vuelta, fíjate lo que el otro día, yo estaba mirando Intratable, estaba Piumato, ¿no? Que es el que representa a los trabajadores del Poder Judicial. Sí. Y entonces, en un momento, llegan a la discusión del pago de ganancias. Entonces, agarra Doman y dice: ¿quiénes de acá pagamos ganancias? Entonces todos levantaron la mano, el único que no paga ganancias es Piumato. Y Piumato, fíjate lo que le dice lo que le diría un liberal. Claro, bueno. Pues, o sea, el impuesto a las ganancias sobre el sueldo está mal. Claro, lo que tendría que dejar pagar todos. Es decir, ustedes son los que... Claro, entonces fíjate cómo el conjunto de adoctrinados le exigía que pague impuesto a la ganancia, cuando en realidad el que tenía la visión correcta era Piumato, que decía: no tengo que pagar yo, ustedes no tienen que pagar. Pues la gente no se da cuenta que si pide que los demás paguen, es más plata para el Estado. Claro, exacto. O sea, le das más poder al Estado que indudablemente lo va a usar. Pero es que, digamos, eso es el gran logro del socialismo. Claro. Logró que la gente pida Estado presente. Claro. Es decir, la libertad de uno termina donde empieza el Estado. Ajá. Y si vos pedís que tener más Estado, estás pidiendo que te recorten las libertades. O sea, te estás pegando un tiro en el pie. Uh-huh. Es un disparate. Eso es lo que yo estoy viendo. Y este artículo de Hayek, el de socialismo, lo que dice es: no, hay que dar esta discusión. Digamos, el socialismo es un sistema, además, no solo que produjo un desastre, sino que además es un sistema inmoral. Uh-huh. Claro. O sea, ese es el eje central, digamos, y que el economista no solo debería dar la batalla en la cuestión positiva, sino es obligación de los economistas dar la discusión en el plano normativo. Uh-huh. O sea, usted sabe que los señores Mariano Fernández, Diego Giacomini y yo, todos nuestros análisis arranca por una cuestión de índole moral. O sea, eso es lo que tiene que ver con esta
digamos, la conferencia del socialismo. Bueno, la de justicia es la del atavismo, la justicia social. Digo, lo hemos discutido un montón de veces de que la justicia social es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, porque implica básicamente, digamos, un robo, un acto coactivo, ¿sí? Y que además en términos dinámicos termina perjudicando a los que quiero beneficiar, porque como castiga el proceso de acumulación de capital, digamos, y los que no tienen capital, ¿quiénes son? Los trabajadores. Por lo tanto, si vos le das menos capital, el salario real es menor. Por ende, digamos, porque menos ahorro, menos inversión, menos capital per cápita, menos productividad, menores salarios reales, con lo cual termina perjudicando a los que quiere beneficiar. Además del efecto absolutamente inmoral. Y en el caso de la democracia, él habla de lo que es la democracia limitada y la democracia ilimitada. Y él lo que dice es, cuando el Ejecutivo queda alineado con el Congreso, con el Legislativo, digamos, usted tiene ahí que opera de una manera, digamos, absolutamente dictatorial. Y porque vos, María, lo marcabas recién, o sea, ¿cuál es el concepto? El concepto es que vos le das la facultad de seguridad y justicia al Estado para que te cuide de los delincuentes. Y la Constitución te cuida de los políticos. Ahora, cuando vos tenés una democracia ilimitada, es el populismo. Entonces, digamos, cuando el Ejecutivo está alineado con el Legislativo, ¿qué es lo que pasa? Los tipos lo que buscan es mantenerse en el poder. Claramente. Entonces, digo, por una cuestión de cómo es la función de distribución del ingreso, algo que descubrió el hijo de remil puta de Pareto, digamos que lo asesoraba a Mussolini, ¿sí? Digamos, entonces, ¿qué pasa? Usted la distribución del ingreso lleva un formato que se llama chi cuadrado, log normal, también se llama distribución Pareto. ¿Vio la distribución normal? La media coincide con la moda, o sea, que el valor que más se repite, digo, usted lo tiene ahí en el medio. Bien. En el caso de la distribución del ingreso, el valor que más se repite en la serie está por debajo de la media. O sea, la joroba de la curva está a la izquierda. Entonces, entre el 70 y el 80% de la población tiene un ingreso menor que el ingreso medio. Entonces, cuando usted dice, le vamos a quitar a los ricos para darle a los pobres, le está hablando del 80% de la población. Claro. Por eso, hay una cosa que es maravillosa. Un día está Víctor Hugo Morales diciendo, si no fuera por Clarín, Cristina tendría el 80% de los votos. Digo, más claro, era Pareto el hijo de puta. Claro. O sea, al margen de las pelotudeces que dice. Sí. Por lo tanto, bueno, escuché el otro día una pelotudez en C5N que no tiene parangón. También usted. Bueno, pero hay que escuchar de todo. No, tampoco tanto, ¿viste? El estómago tiene un límite. Mire, yo le voy a contar algo. Yo, digamos, entré a trabajar en el estudio de Broda como economista jefe. Se llama coordinador. Y entonces una de las cosas que le dije a Broda, mire, yo no leo página 12. Y por poco me agarra las bolas y me dice, usted va a leer página 12. Pero no, ¿cómo va a hacer leer esa mierda? No, usted tiene que leer esa mierda. ¿Por qué? Porque es como piensa, digamos, estos pelotudos. O sea, entonces usted tiene... Por eso yo escucho C5N. ¿Y qué es lo que es interesante en eso? Había una mujer diciendo que el coronavirus era una de las tantas muertes del neoliberalismo. Bueno. Digo, disculpame, hija de puta, fue puesto... Por los chinos. Por los chinos, o sea, y donde más hay es en China, o sea, exacto. Es un problema del comunismo. Es más, las grandes catástrofes ecológicas son de los suros. Sí. El mejor ejemplo, Chernobyl. Claro. O sea, al capitalismo no le pasó eso. Pero fíjese, o no sé, estoy leyendo el libro nuevo de este pelotudo de Paul Krugman. Sí, vomitivo, ¿no? Digo, el capítulo del ISLM es mundial, pero se llama Contra los zombies. Adivine quiénes son los zombies para Krugman. Los liberales. Los que piden baja de impuestos. Claro. Pero bueno, nada, digo, ya nos haremos una fiesta con el pelotudo de Krugman, digamos, con eso. Entonces, ¿qué es lo interesante de este argumento de la democracia limitada y la ilimitada? Que la democracia ilimitada, o sea, es el populismo. Exacto, que es lo que le marco yo a la gente cuando nos escribe muchas veces, que no se dan cuenta que este sistema no es... no elegimos. No elegimos. No elegimos. Bueno, de hecho, la frase, peor, si pudiéramos elegir algo, ya estaría prohibido. Estaría prohibido si cambiáramos algo. Al contrario, legitimamos este sistema perverso. Exacto. O sea, te llevan a votar sin poder elegir
para que vos legitimes el sistema. Exacto. Es absolutamente perverso. Y esto es muy importante que Bueno, la gente lo eso, entienda. a ver, yo, si usted me permite, lo voy a ejemplificar con un caso. Dele. Argentina. Claro. En el año 2001, nosotros tuvimos un que se vayan todos. Sí. Cuando usted mira a la gente que está ahí hoy, es la misma mierda que estaba en el 2001, más los parientes, más los amantes, más, digamos, más los amigotes, más, o sea, ¿quién no atiende? Los dos. Ah, bueno, estamos sonados. Bueno, no hay ningún problema. digamos, igual podemos hacer la pausa y digamos, los tratamos de llamar. Pero absolutamente, bueno, el que se vayan todos fue un intento, creo que el último que yo interpreto como posibilidad de cambiar el sistema, el último. Y con la llegada de Macri, que fue la expectativa del cambio y fue la consolidación del sistema, fue la última posibilidad de cambiar este sistema. Vamos con la música. A ver, vamos con la música. Me parece que estamos para ir a la cuestión fiscal. Listo. Vamos a escuchar ahora al amigo Ramiro Castiñeira, digamos, después de la música, que vamos a hacer el análisis de los números fiscales. Dios mío. Acá estamos de vuelta. Tendría que dar vuelta a esto. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. A ver, digamos, ¿lo tenemos a Ramiro? Hola. Hola, sí, Javi. ¿Qué haces, Ramiro, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Mejores jodas. Esta parte estoy acá con Saldívar. Te aviso que hoy es la última vez que salimos el viernes. A partir de la semana que viene, o sea, marzo, salimos los jueves de 20 a 21. Así para que estés al tanto y estés en la gatera por si necesitamos a alguien que nos dé una mano con los números. Cuando quieras. A ver, estimado Ramiro Castiñeira, quiero decir que usted metió un tuit espectacular. Dijo que si, ¿cómo era? Si querés aprobar, estudia Keynes, y si querés saber de economía... Ese tuit es muy interesante porque... Decí que hay que estudiar si querés saber economía. Sí, Milton Friedman y Hayek. Claro, bueno, te cuento una anécdota. Mi hijo estudiaba economía en San Andrés y muchas veces tenía que repetir los libros que le daban, entonces si yo le decía, y en la parte de ciencia política que tuvo alguna materia cuyo profesor fue nada menos que Juan Manuel Abal Medina,
Yo le decía a mi hijo, vos repetí lo que él quiere escuchar y seguí para adelante. ¿Yo quiere que le cuente algo? Yo tenía un alumno en Dinero, Crédito y Bancos en la UBA, excelente. Hoy vive en Alemania y es un hombre de fuste. Fue ayudante mío, dio clases conmigo, escribió conmigo. No solo eso, sino que además trabajó conmigo. O sea, un excelente profesional, sí. Además mejor ser humano, y le tocó hacer la materia desarrollo en la UBA, con un señor que se llama Astarita, un sociólogo que da clases de economía, o sea, desarrollo, y es muy interesante porque este chico con otro, los dos más, los dos eran muy estudiosos, o sea, chicos de muy altos promedios, vincularon el crecimiento económico con el capital humano. Vio que, digamos, la evidencia empírica, o el debate está cerrado ahí, como que el rol del capital humano. Perdón, Ramiro, que te estamos teniendo escuchando este tipo de cosas. Sí. Pero vos sabés que es lo interesante, cuando el señor Astarita vio el nombre de Gary Becker, los bochó en el acto. Con lo cual tuvieron que rehacer el trabajo, darle toda una impronta marxista y ahí aprobaron. O sea, si vos querés contar alguna anécdota que hayas sufrido vos, Ramiro, de claro adoctrinamiento. A ver, yo salí de la UBA, así que a mí no me van a hablar de... yo conozco el adoctrinamiento de la UBA. O si querés, lo único que se ve en la UBA es Keynes. Y después, si querés, se pincela algunas otras cosas, pero estás todo el día viendo Keynes 1, Keynes 2, o Keynes latino, que es el estructuralismo. El estructuralismo. O el desarrollismo, que son otras versiones y vertientes de Keynes. Y después, si no, estás perdiendo tiempo con los neo-keynesianos, y después perdés todavía mucho más tiempo con los post-keynesianos. Claro, que son los keynesianos marxistas. Claro. O sea, con Joan Robinson, con Pasinetti, con Kant. Tengo una anécdota muy divertida. Los fundamentalistas, o sea, sí. Los que ni siquiera quieren reconocer todos los errores de Keynes y van para adelante, quieren escapar para adelante, ¿no? Claro. Bueno, Castiñeira, porque queremos que labure. Exacto. Hable de los números fiscales. Mire, vamos a hacer esto. Me dijo Milei que venía bien, así que iba a tener buenas noticias, así que por eso te llamamos y yo quiero escuchar. Vamos a hacerlo así. Para que Castiñeira, digamos, pueda explayarse tranquilo, yo dejo la entrevista en sus manos. Estás en las manos de Saldívar, está. Así que y como no entiendo nada, vas a hablar solo, así que dale. Bueno, vos ponés primera y dale. No hay problema. A ver, nosotros sabemos muy bien que todas las crisis argentinas tienen el origen fiscal. Así es. Por ejemplo, la hiper fue justamente por estar emitiendo para cubrir el déficit fiscal. El default del 2001 fue justamente por tomar deuda para cubrir el déficit fiscal. O sea, siempre el origen de la crisis que tiene Argentina es fiscal. Ahora, ¿por qué es fiscal? ¿Te puedo hacer una mención? Sí. Hay un trabajo sobre crisis en Argentina de Ana María Cerro y Osvaldo Meloni, que además después lo actualizaron, que es un paper maravilloso, que hace la tipificación de las crisis de Argentina. Entonces, desde que existe Argentina, hace una tipificación de todas las crisis. Entonces hay 22 crisis. Entonces dice, bueno, puede ser un problema externo, un problema de tipo de cambio real sobrevaluado, puede ser un problema fiscal, puede ser un problema de alto déficit fiscal. Bueno, le cuento algo, Castiñeira. Las 22 crisis todas tienen en común desequilibrio fiscal. La diferencia es que 10 solamente tienen un déficit fiscal alto. Las otras lo tienen por el culo del mundo. Pero déjame ir un paso todavía más profundo. O sea, decir, bueno, está bien, sabemos que es que es de origen fiscal. Pero ¿por qué es de origen fiscal? Es porque Argentina tiene un modelo económico que nunca arranca. Entonces el político de turno se desespera que no arranca, entonces como tiene nada más que keynesianos al lado, lo único que dicen es hacer, bueno, arrancarlo aumentando el gasto público, ¿me entendés? Pero entonces, ¿qué pasa? Fíjate ahora, recién decíamos que el origen es fiscal, pero en rigor es que están dándole al gasto público porque tienen un modelo económico que no arranca. ¿Y cuál es ese modelo económico? Es el modelo que arrancó, sea en el 30 o sea en 1940, arrancó en esa fecha y la única manera de que eso funcione es consumiendo capital.
sea. Exactamente. La única que... Por eso cada vez somos más pobres. Exactamente. O sea, por eso de terminar el siglo XIX con el PBI per cápita más alto del mundo, hoy somos 70. Exactamente, es decir, ¿y cómo fue esto de que estamos todo el día consumiendo capital? Bueno, vamos y primero estimamos al campo, después principalmente todos los recursos energéticos, después empezamos a tomar deuda, tanto deuda externa, tanto deuda con los organismos internacionales. Entonces vos fijate que Argentina en este momento está en una disyuntiva que llevó al límite este modelo que ya acumula más de 70 años. Lo llevó al límite, se comió absolutamente todo, no le queda nada. No puede, si quiere, de hecho está apretando ahora el campo con más retenciones y el campo ahora va a caer la cosecha. Él quiere vivir de vaca muerta, el vaca muerta todavía ni siquiera arrancó y ya quieren vivir, se quieren colgar de la teta de vaca muerta que ni arrancó. Ajá. Quieren vivir de las reservas, ya lo hicieron, no quedó nada. Quieren vivir de la deuda, ya también lo hicieron, no quedó nada. No, de hecho estás renegociando la deuda. Ajá. ¿Cuál es la conclusión que te quiero llevar acá? Que el problema no es la deuda, el problema no es el déficit fiscal, el problema es el modelo económico que agotó todas las instancias ya. Si Argentina no se da cuenta de que es el modelo económico, de que obviamente el gradualismo no le iba a cambiar, que en el medio hubo diferentes versiones que nunca lograron salir de este modelo. Y vos decís, ¿y qué llega Alberto Fernández? Y te preguntás, bueno, ¿qué va a hacer Alberto Fernández? Alberto Fernández lo que está proponiendo de la mano de Guzmán es afianzarse en este modelo, no cambiarlo. Entonces, al margen, ni siquiera es necesario saber cómo van a ser las características de la oferta a los acreedores, que los acreedores dicen, pero pará, si vos te vas a basar nuevamente en este modelo, que es un modelo que no crece, que es un modelo que no genera ahorro, por lo tanto, vos dentro de 5 años no vas a tener plata para pagarme la oferta que me vas a hacer. Claro. Es más, yo si me permitís ahora te hago algunos comentarios adicionales que van en tu misma línea y por lo cual yo creo que además va a terminar mal la negociación. Uh-huh. Porque digamos, ¿qué dice Guzmán? Recién de acá a 4 años voy a tener un superávit primario de 1 punto del PBI. Hoy la relación deuda-producto de Argentina es 90. Sí. ¿Sí? Y si tomo, digamos, lo que le debo a los organismos multilaterales, al fondo y a los otros, es 20% del PBI, ¿sí? Si vos, digamos, con las hipótesis que pone él, una tasa del 7%, un crecimiento del 2%, vos con eso lo único que podés pagar son 20 puntos del PBI. ¿Eso qué quiere decir? Que vos ni siquiera podés pagar los 20 puntos del Fondo Monetario Internacional, porque 1 punto de superávit primario hoy arroja una cantidad de dólares que es menor, que es mayor que 1 punto de superávit primario dentro de 4 años, por un problema de valor actual. Es decir, los dólares que vos vas a generar de acá a, salvo que crezca fenomenalmente. Entonces, digo, quiere decir que no te alcanza ni para pagarle al Fondo Monetario Internacional hoy. O sea, al fondo y a todos los organismos multilaterales, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la quita sobre el sector privado tiene que ser absolutamente salvaje. O sea, ¿cuánto podés pagar entonces? 0. Es decir, 0 podés pagar. A los bonistas les podés pagar 0. Te vas a cagar en la deuda de los jubilados, con lo cual las jubilaciones van a ser todavía peores, ¿sí? Porque yo eso de que sacan de la cuenta la del Banco Central y de los jubilados no te la tomo. Y si sacan la del Banco Central, lo que vos vas a tener es que quebrás el Banco Central y por ende tenés una hiperinflación. Por lo tanto, digamos, o sea, no puede conducir a buen resultado si alguien hace los números seriamente. ¿Cómo ves la evolución de estos hechos? No. A ver, comparto plenamente lo que estás marcando, ¿no? Y vuelvo al punto entonces en ¿qué se está poniendo sobre la mesa? Se está poniendo sobre la mesa un modelo económico que no genera dólares, de hecho, por todo lo contrario, el modelo económico consume dólares, lo único que hace es consumir dólares, no genera. ¿Por qué? Porque es antiexportador. Si vos pones retenciones de todo ese tipo de cambio y incluso hasta amenazás con cupos a las exportaciones, es obviamente que es un modelo antiexportador, así que no vas a generar dólares. Los dólares que tenés fue porque colapsó el consumo. Claro. O sea y si vos sí, porque se te destrozaron las IMPO. Porque, digamos, estamos empobrecidos en dólares brutalmente. Exactamente. Entonces, tenés un modelo económico que no genera dólares y tenés un Estado que dice, mirá, dado que tengo un modelo económico que nunca arranca, yo no voy a poder ahorrar.
y por lo tanto directamente le dijo, durante los próximos 4 años, por las buenas o por las malas, el saldo comercial es mío. ¿Cuál es por las buenas? Por la buena que vos me aceptes una negociación de la deuda donde los próximos 4 años no va a haber ni intereses ni capital, porque eso es lo que le dijo. Claro. Cuando dijo el resultado primario recién va a ser positivo en el año 5, quiso decir, miren muchachos, acá no va a haber plata ni para intereses ni para capital. Por lo tanto, el saldo comercial me lo quedo yo por las buenas o por las malas, o porque me aceptan la oferta o porque declaro el default. Claro. Sí, aparte, digamos, o sea, en esa lógica también, o sea, dicen que van a hacer crecer la economía, estimulando el consumo. O sea, de vuelta, otra vez sopa. Otra vez apostar al modelo que vos sabés que lo único que hace es consumir capital y después cuando se agota el capital te viene la crisis. Por eso. Entonces, el acreedor ya sabe todo esto. Ya sabe cuál es el modelito, porque ya van 70 años, ya sabemos cuál es el modelito. Sí, Dios, se supone que se aprendió de algo de todo eso. Te hago una pregunta, Dios, porque estamos terminando ya el programa. Dame los highlights de lo que pasó con por qué el número fiscal de enero fue muy malo. Bueno, se sumaron 2 cosas. Por el lado de la recaudación, hay un parate en el nivel de actividad que es impresionante, no solo por la recesión que se estaba viviendo, sino porque todo el mundo quedó a la espera de cuál va a ser la nueva política económica del gobierno. Que es altamente expropiador, con lo cual nadie invierte un mango, la economía se cae como un piano. Exactamente, porque si acá en todo, como bien lo marcás, como es expropiador, dice, pará, que si yo asumo $1 me caen como zombies. Claro, obvio. ¿Entendés? Entonces decís, no, pará, entonces no mostré los dólares porque te van a caer como zombies. Exacto. Y después del lado del gasto, es decir, por el lado de la recaudación no funcionó porque el parate de nivel de actividad es muy grande. Y por el lado del gasto, claro, vinieron con la idea de inyectar pesos en la economía para ver si esto arranca, y bueno, vinieron con la de siempre, con la de darle los bonos a los jubilados, darle la tarjeta alimentaria, todas estas cuestiones que empezaron a crear, y disparó el gasto público a un ritmo del 50-60% solo en Claro, eso explica que el resultado primario que había sido positivo el año pasado y que debería haber crecido un 50% en línea con la inflación, la caída de la recaudación, el aumento del gasto hizo que pasara negativo. Ahora, a mí hay algo que me llama la atención, es que el déficit financiero subió en línea a la inflación. Es decir, que en el fondo pagaron menos de intereses. Y yo creo, digamos, que como algunos de los instrumentos que vos tenías que pagar los que tenías que pagar en dólares volaron. Claro. Bueno, y los que tenías que pagar en pesos, que también era un montón, los reperfilaron. Claro, al reperfilarlos, como son instrumentos cero cupón, vos registrás el pago de intereses cuando lo terminaste de pagar. Exactamente. Y como no lo pagaron y la contabilidad es en base caja, no es de vengada, entonces no te anotaron los intereses y parece que el número, digamos, o sea, el déficit financiero creció en línea con la inflación. Pero en realidad, cuando vos corregís, habría que poner, no sé, cuántos fueron los intereses del año pasado, para tener una proxy, hacerlo subir al 50% y a ver, digamos, qué quedaría con el nuevo resultado. Para terminar, par de profesores, para la gente común que va al supermercado, ¿cómo vienen los próximos 30, 60, 90 días, Ramiro? A ver, está todo atado a la oferta que le va a hacer ahora a los acreedores. Cuando yo te hablaba de que en enero hay un parate absoluto, es justamente porque está todo. Esperando. Primero, todo el mundo está esperando, y acá hay algo triste, que está todo el mundo esperando un modelo económico que ya se presentó, es esto. Claro. No, porque y además sabemos que la historia dice que siempre fracasa. Claro. Exactamente. No solo que, a ver, el modelo es este, es el modelo de siempre, el de pisar el dólar, pisar las tarifas, cerrar la economía, desdoblar el tipo de cambio, darle al gasto público. Es lo que hicieron en los primeros 3 meses del año, y es donde si vas a cambiar de modelo económico, lo tenías que hacer ahí. Y es por todo lo contrario, vinieron y... Te faltó algo en el modelo. De siempre. Te faltó algo en el modelo, Ramiro. ¿Qué? ¿Cuál? El boom cuando explota. Gracias, Ramiro. Te llamamos el próximo mes, que vamos a estar los jueves, te llamamos, dale. Dale, te agradezco infinitamente, es un placer.
que hayas estado y disculpa porque todavía nos había quedado tinta de la editorial. Estábamos bastante calientes. La escuché y estuvo muy buena. Qué bueno, gracias Ramiro. Bueno, te mando un abrazo grande y bueno, ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Bueno, este ha sido nuestro último viernes. Eso. Adiós. ¿Y cómo venimos, Porque venimos todos, le venimos dando asistencia perfecta. Bueno, salvo un día que vino Lázaro porque usted estaba rota. Sí. Y yo, digamos, hice causa. Claro. Yo digo, casi, ya no puedo, digamos, entre usted y mi hermana, o sea, soy un calzonudo. Estoy todo el día rodeado de mujeres. O sea, digamos, encima que me reconcilié con mis padres, o sea, encima mi padre está de viaje, entonces estaba lo de mi mamá, estaba con mi mamá, estaba con mi hermana, ahora estoy con usted, o sea. Y ya está, no tenés tiempo para más cosas. Digo, bueno, por suerte vienen los chicos a casa y digamos, ahora están llegando de la guardería y como es... Nos despedimos entonces hasta el próximo jueves a las 20. Así es. Besos. Chao. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Una nueva forma de escuchar la radio.